Hola Eduardo, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por recibirme aquí en Verdadero Coworking. Me parece genial porque nos hemos conocido hace creo que 4 años. 4 años, sí. En la primera sede y yo soy usuaria de Dátil, tu herramienta de facturación electrónica. Entonces creo que me va a encantar la conversación y ver cómo está el detrás de esa plataforma, porque cuando yo llegué a Ecuador es la herramienta más ágil que encontré para el tema de facturación. Qué y para bueno. mí era impensable tener facturaciones, facturas así en blog, Claro. papel, y Dátil creo que me salvo en este lado. Entonces, Eduardo, para los que no te conocen, te propongo que te presentes de la manera que tú quieras para saber un poco más de ti. Ok, bueno, mi nombre es Eduardo Rat, tengo 38 años, soy gerente de Dátil, ese es mi único trabajo desde hace algún tiempo ya. Y bueno, y en el día a día me dedico a eso, a que la página funcione, que hayan clientes como tú que nos quieren y que la empresa siga creciendo, ¿no? Y trabajar con un equipo, eso es parte del día a día. ¿Y tú eres programador de profesión o sea, cuál es tu rumbo? Estudié economía en la Universidad Católica. No me gradué, no hice la tesis, esa es la verdad, no puedo decir que me gradué, soy egresado nomás. Bueno. Pero desde muy temprano me gustó la programación y siempre lo uní, siempre lo compuse, siempre trabajé en los dos lados. Y eso de alguna manera muestra el Dátil, lo que es Dátil, ¿no? Es una empresa de software, pero que está muy vinculado al tema financiero, económico, de negocios. Exactamente, porque lo que más me gusta a mí de Dátil es el hecho que justamente está pensado para personas que no saben nada de código, de programación o lo que sea, y creo que está pensado más... Sí, ese creo que siempre es nuestra ideología, tratar de hacer las cosas fáciles y no seguir necesariamente los patrones o las cosas que ya existen o cómo la gente trabaja actualmente. ¿Y cómo eras así, o sea, cómo te llegó la idea de emprender? ¿Cómo eras de niño? ¿Ya tenías esa ganas de ser tu propio jefe? ¿Eras alguien independiente? ¿Cómo era o cómo es ahora tu personalidad? ¿Por qué emprender algo? Es una buena pregunta. Siempre lo vi como el ejemplo. En mi familia hubo emprendimiento, luego tuve una enamorada con la que me casé y los papás también eran emprendedores. Entonces, Okay. tú justo en esa época, desde muy niño vi que eso era trabajar realmente. Tuve ese ejemplo en mi casa y luego cuando salí, digamos, de mi familia y ya tuve una enamorada por algo tiempo, veía que también mi suegro también emprendía. Entonces, para mí siempre ese fue el trabajo por defecto realmente. Okay. No tanto, mi papá no es que me enseñó economía a manejar un negocio, pero me dio ese ejemplo de que se podían hacer las cosas desde cero y que podías tener, no ese concepto de ser tu propio jefe, porque nunca lo vi desde esa perspectiva, pero más que todo ser el líder, tratar de liderar estas iniciativas. Y obviamente cuando era niño tuve mucha influencia del boom de internet. Fue justo la época en que nacían empresas como Google, Facebook, entonces siempre tuve esa curiosidad de, mira, se puede ganar dinero en internet, no solamente a una escala pequeña, sino a una escala muy grande. Entonces eso también me dio mucha curiosidad, poder ver eso así desde internet, básicamente, por la pantalla de la computadora. Claro, creo que la curiosidad lo es todo, porque al final creo que en Ecuador yo llegué en el 2013 y faltaban muchas cosas que ya teníamos en Europa a nivel de aplicaciones, Así Google, es. Globo, todo eso. Así es. Y siento que hubo un boom así de un día para otro, todas llegaron al mercado y ahora tenemos todas las cosas que tienen en Estados Unidos o Europa. Pero tú ya llevas 9 años con Dátil, entonces como que fuiste como precursor en ese ámbito, creo, aquí. En ese ámbito, sí, dirían los negocios por internet, porque en sí el hecho de vivir de una página web, al final del día es tienes una página, ofreces un producto y la gente entra ahí y te paga. Claro, eso fue algo que lo vi desde el principio, eso fue lo que me pareció interesante con ese ejemplo que había en Estados Unidos especialmente, que fue donde nació
el software así como servicio o el negocio del software. Eso siempre lo tuve desde que empecé a usar la computadora. Dije, ¿cómo gano plata con esta computadora? Me quería comprar juegos, o sea, quería que sea sustentable el uso de la computadora, básicamente, porque mis papás, claro, me dieron la computadora, pero no es que me compraban todo lo que yo quería. Entonces siempre tuve esa motivación y el ejemplo de que eso se podía lograr, podías ganar dinero con la computadora. Genial. ¿Y en qué momento te dices, ya, pienso que puedo aportar algo en este mercado, siento que hay un dolor del consumidor? ¿En qué momento tienes este chip de que yo voy a ser el que resuelve ese problema? Mira, en cuanto a Dátil, todo surgió de una necesidad propia. Nosotros hacíamos software para bancos, para agencias de publicidad, empresas de telecomunicaciones, y nos tocaba ir a dejar la factura. Nuestra oficina era aquí en Urdesa, pero al fondo, por el Banco Bolivariano, que está por el parque y por donde está Guayarte y eso, ahí era nuestra oficina. Entonces nos tocaba ir al centro a dejar las facturas. Y justo viendo en internet vimos que se podía hacer facturas electrónicas y que era algo que usaba Movistar, las empresas grandes usaban factura electrónica. Entonces investigamos y dijimos, mira, sí se puede, y empezamos a entregar facturas electrónicas y vimos que ahí había algo muy grande, porque gran parte del trabajo o el tiempo que gastábamos en gestionar la empresa era eso, gestionar las facturas, llevarlas, traerlas. Y fue un poco coyuntural porque de un momento dado el otro negocio empezó a decaer también, en el que, no todo el mundo necesita una aplicación de banca móvil todos los días, pero sí necesitan este software de facturación. Entonces eso fue un momento como de casi inmediato, o sea, te digo, de 1 o 2 meses en que nos dimos cuenta, no, el negocio no está en vender estas grandes aplicaciones, sino en resolver el día a día. Esto es algo real, necesito ir a dejar la factura para que me paguen. ¿Cómo lo hago por la computadora? Entonces, de ahí nació Dátil. Entonces creaste tu propio software, pero después para poder venderlo y escalarlo. Claro, y dejamos de hacer lo otro ya. Dijimos, no, dediquémonos a esto nomás, a este software de facturación, que todo el mundo necesita facturar. Entonces fue eso, necesidad propia, ¿no? Y siempre estuvo diseñado para nosotros mismos. Sí, creo que por eso es tan ágil, es que lo crearon según sus necesidades. Exacto, esa fue la principal motivación, y no solo mía, sino de mis socios también. Cuando nos encontramos y nos pusimos de acuerdo, esto es lo que me duele. Teníamos otro socio que tenía una empresa con su papá y él también sufría de lo mismo, entonces fue un momento claro y evidente que esa era una oportunidad de negocios. Y ahí al inicio, ¿cómo encontraron su perfil de cliente, su target? ¿Era más emprendedores o pymes? Quizás ha ido evolucionando. Sí, mira, eso ha ido evolucionando siempre. Es algo que evaluamos constantemente y que se ve un poco reflejado en el producto. Al inicio lo que hicimos fue buscar gente como nosotros. Gente como tú fuiste una de las primeras clientes, digamos, que no conocíamos y que nos encontramos por otro motivo. Tenemos clientes diseñadores, fue como gente creativa en el área de sistemas. Y por coyunturas luego entramos mucho en aplicaciones en empresas que tenían un programador detrás que necesitaba también facturación electrónica para la empresa, pero que no quería involucrarse con un software complejo. Entonces pudimos también encontrar ese nicho. El tema es que luego nos dimos cuenta que ese tipo de uso del sistema era muy variable, ¿no? Entonces hoy en día nos ha llevado a tener un target bastante sofisticado, ¿no? en bastantes nichos. Y mucho trabajar ya que el producto sea para esos nichos específicos, porque eso es la única forma de diferenciarnos frente a otras miles de soluciones que hay, ¿no? Entonces fue algo que descubrimos, que pensábamos, no, estos son nuestros 3 nichos, pero luego nos dimos cuenta que ese es un trabajo continuo, que tienes que cultivarlo y rehacerlo todo el tiempo para inclusive descubrir nuevos clientes, ¿no? Entonces más bien tuvimos que aprender no tanto cuál es el nicho, sino a construir esa información. Esa fue una habilidad que nos ha tocado aprender. ¿Y eso cómo te llega? ¿De feedbacks de clientes actuales o prospectos que te dicen todavía no compró el plan porque no me falta esto y esto? Sí, es una buena pregunta. Son 3 fuentes principales. La primera son gente que ya es cliente y que nos dice, mira, tengo este otro negocio o necesito esta cosa nueva. Entonces eso entra en una lista grande de cosas que necesitan los clientes. Luego vienen los clientes que no nos compran, esos son súper importantes. Gente que dice, no me fui con Dátil, me fui con esta otra aplicación porque Dátil no tiene esto. Y luego la otra es propuestas nuestras, digamos, yo me fui de viaje o un miembro del equipo vio una oportunidad y eso también entra en la lista.
y constantemente evaluamos esa lista, vemos qué cosas se repiten y lo más popular lo tratamos de hacer más rápido. Muchas veces dando prioridad a las cosas que no tenemos y que los clientes necesitan y que por eso se van, ¿no? Porque eso nos impide tener nuevos clientes. Entonces esas 3 formas, pero lo más importante es tener un canal donde guardar esa información, como capturarla y ordenarla de alguna manera, como sea tu negocio. Para los programadores hay muchas herramientas y software para eso, así que usamos un software que ya está diseñado, ¿no? Pero eso es clave, poder capturar la información y guardarla para luego decidir qué hacer, quién es mi cliente. Sí, me parece súper interesante porque siempre hablamos del feedback, de que hay que pedir opiniones, notas, pero realmente si recibes feedbacks pero que no lo anotas o no lo guardas y que después no lo aplicas, no Así sirve. Así es la forma en que nosotros trabajamos, yo le llamo artesanal porque es diseñada por nosotros, sirve para nuestro equipo que es realmente pequeño, pero hay mucha ciencia detrás de eso y todo negocio, toda industria tiene su forma de manejarlo. Lo importante es adoptar una de esas prácticas, la que sea, para que esa información produzca más información o plata, ¿no? Que es Sí, más clientes. Lo tuyo es obtener clientes y después son clientes recurrentes. Me imagino que la tasa de rebote no ha de ser muy grande. Entonces lo más difícil es encontrar un cliente nuevo. ¿Cómo lo haces ahorita? ¿Es como con boca a boca, con el marketing? Mira, hasta hace poco nos apoyaba mucho en el boca a boca, pero el boca a boca depende de un tercero, que es del cliente, ¿no? Y el 2020 fue un año complicado para eso, la gente no estaba recomendando software de facturación, fue un año difícil en cuanto a comunicación, a crecimiento económico, entonces debimos haberlo hecho antes tal vez, pero durante el 2020 nos pusimos un poco más profesionales en publicidad, en internet, entonces empezamos a hacer mucho AdWords, a tratar de construir bases de información, no necesariamente de clientes que ya tenemos, sino tratar de buscar como grupos o comunidades de clientes que no eran nuestro afín, tanto así que dijimos, bueno, vamos a otro país también a hacer lo mismo. Entonces, sí, es un trabajo que no hay una fórmula, sino es tratar de todos lados, llegando hasta ese extremo de, oye, voy a abrir una oficina o lanzar mi negocio en otro país para captar nuevas bases de clientes. Hay que construir esa demanda y para eso, claro, no hay una fórmula, sino hemos ido aprendiendo, ¿no? Especialmente Google Ads y otros países es algo que ya entendemos que tenemos que dominar y desarrollar eso para seguir creciendo, ¿no? Que es lo importante. Claro, el tema de facturación electrónica no se podría comparar con un banco, pero me imagino que hay también especificaciones de cada país, cosas fiscales, reglas, no lo puedes hacer como tú quieras. Al momento de, ahora sé que estás intentando o entrando en el mercado colombiano y peruano, ¿cómo haces en estas pequeñas especificaciones que son diferentes en cada país para poder como certificarte y ser como un software de calidad y que la gente no tenga miedo de poner sus datos o facturar? Correcto. Mira, hay dos instancias. La primera es la instancia legal. Cada país es diferente. Por ejemplo, aquí en Ecuador es desregulado. Tú puedes mañana hacer una aplicación de facturación y utilizarla o venderla. Aquí no hay ningún control muy digamos, fuerte, ¿no? El control lo hace la empresa, la que contrata, verifica que el software funcione. En Perú y Colombia es diferente, allá sí hay un registro, entonces tienes que registrarte como proveedor, tienes que cumplir ciertas especificaciones. Entonces eso es lo primero, realmente eso es nuestra especialidad, entonces lo que hemos hecho es, digamos, digerir esa información, documentarla y aplicarla. En Perú ya somos proveedores autorizados, entonces ahora el reto es, claro, cómo hacer eso en escala, ¿no? Hacer más países y entrenar a más personas que puedan hacer eso. Y la otra parte es todo lo que tiene que ver con regulaciones de seguridad de la información, procedimientos internos que aplican para todos los países donde estemos. Ya lo veníamos haciendo desde antes, entonces realmente el reto ahí tal vez es escalar eso por ejemplo a otra oficina en Perú, que la persona que trabaja en Perú cumpla con las mismas normas de seguridad. Entonces son esas dos cosas y realmente para nosotros es una tarea más de lo que tenemos que hacer. Entonces sí, eso es algo, en marketing no hemos sido tan buenos, pero en eso sí hemos sido súper cuidadosos porque sin eso no podemos operar o funcionar. Entonces hemos sido muy ordenados y formales en todo lo que tenemos que hacer de eso.
En negocios, en países como Perú, el consumidor es muy sofisticado, entonces conoce mucho el detalle, el software tiene que ser un software de calidad, si no, no puedes venderlo. Sí, en Perú dan mucho la palabra al cliente porque hasta en los restaurantes o negocios normales, si podemos decir, ahí está el libro de quejas o no sé. Sí, el libro de reclamaciones. De reclamaciones. Correcto. Y después vienen a ver personas del Estado a ver este libro y si hay quejas o reclamaciones. Sí, tiene una cultura de consumo muy madura, ¿no? En tema del que el consumidor sabe lo que necesita, conoce las reglas. Entonces sí, Perú es un mercado que tuvimos que aprender mucho para poder empezar allá. Y para desarrollarte en un país o que es otro país, ¿se puede hacer todo desde acá digital o necesitas? No, sí necesitas estar allá, claro. Sí tenemos un equipo de una persona ahora ya y esa persona es la que hace todas las cosas. Y como acá en Ecuador es igual, necesitas firmar papeles, abrir cuentas de banco. Entonces sí, esa es la parte offline de nuestro negocio, ¿no? Que no es un negocio 100% digital, sí tiene esa parte física por el rubro, no necesitas registrarte y tener estos permisos, ¿no? Tal vez si fuera otra página, un e-commerce, fuera diferente, fuera más fácil, pero en nuestro negocio sí es necesario eso, sí, una persona al menos. Esa parte de que cada país es diferente y acá no es como la Unión Europea que hay acuerdos entre países, entonces como realmente hay fronteras. Sí, algo súper importante que hicimos es conseguir un buen abogado allá, un buen bufete de abogados que te resuelva los problemas, ¿no? Que no te cree más problemas. Entonces, y hay muchos problemas administrativos. Sí, hemos tenido malas experiencias, buenas experiencias, pero claro, ya hemos aprendido que no buscar un abogado que no tenga referencias, tal vez buscar un abogado recomendado y así nos ha ido muy bien, ¿no? Y esa ha sido la base de poder despreocuparme yo como gerente, porque si no... Claro. Imagínate, tener problemas no en un país, sino en dos países. Sí, para dormir tranquilo, mejor tener el equipo de abogados. Y hoy en día, ¿cuál es el modelo de negocio de Datin? ¿Cómo Datin ingresa dinero? Si es con planes, si es por comisiones por facturación. Mira, buena pregunta. Ahora es 100% suscripciones. Somos una empresa que te hace una factura o digamos, te vende un servicio por una suscripción de software. Estamos entrando en otras líneas de negocio que nos van a permitir, por ejemplo, ganar un porcentaje, una comisión de transacción de ciertos tipos de movimientos que hagas dentro de Datin. Pero al final del día nunca nos hemos definido así, sino que más bien hemos tratado de buscar, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Porque claro, el negocio de suscripción es interesante, tal vez para el que no vende suscripciones, pero cuando ya vende suscripciones te das cuenta que dentro de eso hay, por ejemplo, algo que no hacemos, que es algo a donde queremos ir, es que el cliente compre varias suscripciones, ¿no? Mira, no necesito esta gran suscripción, necesito estas 4 suscripciones pequeñas. Entonces el software está yendo un poco hacia ese como modelo, a que el cliente arme su combo, su software, ¿no? Eso es algo que no hacemos hoy y que hacia donde queremos ir, hacer una suscripción pero un poco más como flexible realmente, ¿no? Pero sí, esa es realmente, si lo ves como desde el punto de vista financiero, es un negocio de suscripciones. Y eso a nivel de cuando quieres implementar esas nuevas cosas, ¿cómo hacen un plan estratégico de aquí enfocar más energía para que sea más rentable o realmente, no sé, o sea, me pregunto cómo puede ir creciendo un modelo de negocio que es de suscripción? Correcto, mira, hay varias formas ahí, realmente todo depende del crecimiento de tu base de clientes, ¿no? Si tienes un buen crecimiento y tienes efectivo, flujo de caja importante, puedes decidir potenciar cosas, ¿no? Si es que eso no ocurre, y si nos ha tocado en determinados años o meses que el negocio, mira, no hemos vendido mucho en este segmento, te toca de manera deliberada invertir en determinado segmento diferente para poder crecer por ese lado. A nosotros al inicio te decía que un poco nos enfocamos mucho en pocos segmentos, ¿no? Y en el tiempo hemos perdido ciertos de esos segmentos. Trabajábamos antes con una empresa que todos sus puntos de venta usaban Datin. Pero luego ellos hicieron su propio software, dijeron, no, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propio software porque ellos querían tener la información ahí a la mano, por algo emotivo. Y perdimos todo ese segmento, entonces nos tocó un poco sentarnos ahí, sí, irnos al pizarrón y decir, ¿cómo vamos a tapar ese hueco? Entonces ahí sí hubo una planificación un poco más como deliberada en hacia dónde va el crecimiento, pero en general nuestra regla es invertirle a los clientes que ya tenemos, es decir, si nos adoran los clientes como tú, profesionales, independientes, darles todo el dinero, meterlo en eso, ¿no? Porque eso un poco nos ayuda a tener como una base grande, sólida de clientes fieles, ¿no?
no somos mucho de la idea de crecer mucho, porque en software es complicado, es ponerte al día, ¿no? En funcionalidades. No puede ser el software que tiene todas las funcionalidades para todo el mundo. Sí es tentador decir, mira, voy a meterle plata a esta función, pero realmente es un compromiso, es un matrimonio casarte con ese grupo de clientes, ¿no? Y lo peor que te puede pasar es hacer una función para 2 clientes y quedarte con ellos para siempre, no puedes traicionarlos tampoco. Entonces ese tema del crecimiento es, creo que es difícil de tener una fórmula perfecta, pero como nos ha ido bien es tratando de satisfacer a los segmentos que ya tenemos, o sea, los que sabemos que nos quieren, a ellos meterles toda la carne al asador, ¿no? Y buscar a gente como ellos también, que entre a usar Dátil. Claro, porque a mí lo que, y creo que está muy bien en Dátil, porque a mí lo que me fascina en Dátil es que siento, por ejemplo, que soy la única cliente, o sea, escribo en el chat y me responden súper rápido como si no hubiera nadie más y que yo soy la única que está reclamando o preguntando o teniendo así dudas. Y eso me parece súper eficiente porque yo sé que no soy la única cliente, sin embargo me contestan que en 3 minutos, 5 minutos. Chévere, se llama duda. Sí. Entonces me fascina eso del servicio al cliente que tiene. Sí, hemos tenido épocas en Pico en donde, claro, no hemos tal vez respondido en 3 minutos, tal vez respondemos en 10, en 20, y nos ha tocado ver por qué son las cosas que están pasando y un poco de resolver los problemas subyacentes para que el cliente se siga sintiendo así de, oye, mira, me responden rápido, me resuelven. Y eso está atado, como te digo, al compromiso con el crecimiento, ¿no? Nosotros hemos dicho que no a muchas propuestas de negocios con otras firmas, otros productos, porque realmente crecer en software es tener un compromiso fuerte con el cliente, ¿no? Entonces siempre lo hemos manejado con cuidado para no traicionar al final del día y que los clientes se sientan desatendidos. Claro, súper, me parece súper interesante. ¿Cuáles son los retos que enfrentas ahora con Dátil? Mira, hoy creo que el principal reto te diría que es replicar Dátil como te decía, en otros países y mantener la calidad, tratar de absorber la cultura local de cada país, muy aparte del tema del software, ¿no? Que eso te digo, es lo que sabemos y un poco lo tenemos resuelto en teoría, ¿no? A eso nos dedicamos. Pero la parte de comunicación, de entender esto que te digo, qué quieren los clientes en Perú, en Colombia, en Brasil, en México, no sé, en el país que decidamos ir, eso es un reto importante. No es algo que sales conociendo de la universidad, no hay una sola fórmula, entonces es algo que nos toca trabajar, digamos, a la interna, construir procesos y dedicarle tiempo a ese, yo le llamo metatrabajo, porque es el trabajo para poder hacer el trabajo, o sea, no puedo ir a un tercer país si no resuelvo esto, o al menos le pago a alguien para que me ayude a resolverlo y que cuando ya vayamos el riesgo de lanzar el producto sea mínimo. Lo peor que te puede pasar es abrir una nueva oficina, un país y que nadie te compre, no te vas a tener un problema ahí latente. Entonces ese es mi principal reto, aprender como me decías, hoy hay miles de apps en el mercado. Es algo que admiro mucho de estas apps, que vienen como con paracaídas a un país, aplastan un botón y claro, empiezan a contratar mucha gente. Entonces estamos aprendiendo a hacer eso. Pero yo creo que pensamos que llegan así como paracaídas y claro. Pero creo que hay un trabajo detrás muy fuerte. Que uno no se imagina. Así es, entonces ese es mi reto hoy como gerente, aprender eso con mis socios, con el equipo obviamente, y tratar de absorber la cultura de cada país y nosotros también poner un poquito de nuestra cultura en la parte operativa de cómo se deben hacer las cosas. Y eso, claro, te digo, es un reto gigante, estamos así en el 1%. De completar esa tarea. Y tú como gerente, como CEO, ¿cuáles son tus retos? ¿Cómo mejoras cada día? Mira, creo que lo que a mí me gusta, o como me gusta explicarlo, es enfrentando los problemas en el día a día. En Dátil, claro, trabajamos mucho planificando, hacemos cierta planificación, pero estamos muy enfocados en resolver y más que todo dar resultados con procesos, como te digo, no tanto apagar incendios, sino en serio ejecutar procesos que me ayuden a resolver problemas o a crear oportunidades, ¿no? Entonces, ese creo que es mi enfoque hoy en día y como emprendedor es algo que antes también era mi prioridad, pero no sabía. O lo hacía sin saber qué era. Hoy he aprendido que si quiero escalar y poder estar sentado en mi casa tranquilo, disfrutando de los frutos de mi trabajo, tengo que aprender a hacer y a ejecutar procesos, ¿no? Con un equipo de trabajo, ¿no? Creo que ese es el reto. Como te digo, tampoco te enseñan toda la fórmula en la universidad. Puedes coger un curso, maestría, pero siempre
esa particularidad de tu negocio, de tu línea, de tus tiempos, tienes que aprenderlo a documentar. Entonces es un poco como convertirte en un gerente profesional, ya tener, no importa qué tipo de empresa vayas a gerenciar, debes tener una lista básica de conocimientos. Entonces eso es lo que estoy aprendiendo, pasar de ser un programador ahí improvisado, digamos, porque no estudié tampoco eso, a poder ser un gerente más profesional y crecer la empresa como esperamos. Eso para mí, porque es algo que tiene que ver incluso con lo personal, no tienes que dedicarle tiempo, un poco dejar tu ego a un lado. Tal vez en algún momento puedes sentirte, no, que yo soy experto en facturación electrónica, pero no necesariamente eso es lo que necesitas en ese momento de la empresa. Necesitas ser experto en otras cosas tal vez, y ese baño de realidad tienes que dártelo todos los días. Por eso te digo, enfrentar la realidad, ¿no? De que tal vez un día tienes que, no, ya, no sé nada de esto, me voy a sentar a aprender o a contratar a alguien para que te ayude. Entonces eso es para mí el reto principal, cambiarte ese mindset de ser el programador a convertirte en gerente y resolver los problemas que las otras personas esperan que resuelvan tus empleados. ¿De cuántas personas es el equipo? Somos ahora 12 personas. ¿Y cómo haces para, en el tema de management, te reúnes con cada uno? ¿Tienes una rutina que adoptaste? Sí, mira, en general la rutina es el comando descentralizado. Hemos tratado de construir en Dátil ese sentimiento como de responsabilidad y de independencia con todos los supervisores, los gerentes. Entonces yo hago mucho, digamos, no micromanagement, sino anti-micromanagement. Tratamos de reunirnos 1, 2, 3 veces, digamos, por trimestre, resolver los procedimientos, las cosas, y luego simplemente que cada uno opere en su círculo, ¿no? En la parte técnica, la parte de servicio al cliente. Yo me involucro bastante, ¿no? Pero porque yo quiero hacerlo, me meto y respondo tal vez a algún cliente, identifico problemas, pero a nivel del equipo de trabajo es tener reglas claras, procedimientos claros, y cada uno es dueño de su área. Yo no entro en nada realmente. Y me ha costado mucho aprender a hacer eso, pero hoy en día ya lo hemos logrado, creo. Es algo que nos ha permitido poder crecer, y ya lo poco que hemos crecido en un país nos ha permitido hacer eso. Me fascina porque 2 veces en el trimestre es poco. Sí, o sea, a ver, tal vez estoy siendo, como dicen, como no deshonesto, pero misleading. A ver, sí, estamos muy cerca, nos chateamos, estamos a un chat de distancia, hablamos mucho, pero sesiones, digamos, de planificación estratégica de qué es lo que hay que hacer, hacemos muy poco, porque lo hacemos una vez y ya sabemos todos hacia dónde vamos. Cada uno hace sus planes. La parte técnica, por ejemplo, es bastante independiente hoy en día en Dátil. Tenemos procedimientos. Yo ya no tengo que estar y decir, oye, mira, ponle este ray aquí. Hemos crecido mucho en eso, ¿no? Pero claro, eso puede parecer, mira, no hablan, no, pero sí hablamos todos los días. Sí. Ajá, lo que no hacemos es, claro, esa sesión de planificación, muy poco. O sea, es un gran plan y ese plan se ejecuta en el año. Súper. Y el tema de encontrar talentos, el tema que más la parte tecnológica, porque la otra parte me imagino que es como administrativo que hay en cualquier negocio, pero en la parte tecnológica, ¿sí encuentran talentos? Sí, es un reto, porque talento hay, pero claro, tienes que, para aprender uno, a contratar a las personas adecuadas. Nos ha costado hacer eso. Últimamente nos ayudamos con una empresa. Hay una empresa que nos ayuda un poco en la parte de recursos humanos, de entrevistas, de perfiles, un poco esa parte que es difícil, tienes que tener a alguien. Hemos contratado a alguien, pero al final del día lo que hemos visto es que talento hay. Lo difícil es tener un programa o una forma de entrenar ese talento, como digamos, en las habilidades que necesitas, y fidelizar al talento, ¿no? En programación hay una línea muy fina entre trabajo para Dátil o me voy y le pongo la competencia a Dátil. Sí. Especialmente si contratas a la gente que quieras contratar. Entonces eso es un reto, ¿no? Tener un ambiente de trabajo que apele a las personas a las superestrellas que quisieras tener trabajando en Dátil, que en serio quieran trabajar en Dátil, ¿no? Eso es un reto, no digo solo para Dátil, para cualquier empresa de tecnología especialmente, que es lo que conozco. Entonces estamos trabajando mucho en eso, en que haya un ambiente de trabajo cero estrés. En tecnología se habla mucho a veces de los sobretiempos, de que no duermes. En Dátil somos anti eso, o sea, todos se van a su casa a las 5, si es que vienen a la oficina. Entonces eso atrae mucho a los programadores. Cuando no tengo que trabajar a las 8 de la noche, ya vamos a trabajar a Dátil. Entonces hemos hecho un esfuerzo en eso. Talento hay, lo difícil es atraer ese talento.
alguien que quiere ir a trabajar ahí, a estar sentado en Dátil en vez de irse a otra empresa, ¿no? Tal vez que le puede pagar más, puede ser. Entonces eso es un reto fuerte y te digo, es algo que aprendemos continuamente, ¿no? Cómo conquistar a los programadores. Súper, me parece interesante porque sí, en cualquier empresa hay que tener ese plus de que no sea solamente, como dices tú, el sueldo o el pago, sino más bien el ambiente, porque un empleado, un colaborador pasa mucho tiempo de su vida en la empresa, entonces tiene que estar a gusto también. Así es. Incluso estamos en proceso de poder ofrecer ciertos beneficios a los programadores que tradicionalmente se ofrecen en empresas más grandes. Entonces es un tema que como emprendedor también, uno de esos temas que me tocaba aprender con errores, aciertos, y hoy ya si digo o quiero ser un gerente más profesional tengo que tener eso resuelto y que todos los empleados digan no, a mí me encanta trabajar en Dátil. Sí. Eso es un tema complicado, pero te digo, con procedimientos y orden todo se puede hacer, y eso trae muchos beneficios, ¿no? Como tener, te digo, en sistemas, no tener que despertarte de madrugada ya es un plus. Es una empresa que tiene esa cultura, ¿no? Que no tenga una cultura tóxica. Súper. ¿Y qué te iba a decir? El tema de trabajo, ¿están en teletrabajo o están todo el tiempo en las oficinas? ¿Tienen flexibilidad? Hoy en día formalmente no hemos cambiado a teletrabajo porque hay un proceso que tienes que hacer en el ministerio para hacer, ahora todos son teletrabajo, pero de manera tácita ya lo hicimos. Todos trabajan en su casa, algunos deciden venir acá por temas personales porque los programadores vienen aquí bastante porque les gusta estar ahí, verse la cara y hablar el pizarrón. Entonces ellos vienen, pero en general todos están con la disposición de que pueden trabajar de la casa, para no tener, tú sabes, no es necesario. Y lo que sí hemos cancelado son las visitas con clientes, no estamos haciendo ninguna visita, todo es por Zoom, por internet. Claro, esa es la ventaja de tener un negocio digital. Sí, también. Exacto, podemos darnos ese lujo. Y claro, cada uno tiene su computadora. Sí nos ha tocado aprender también cosas ahí, por ejemplo, que tal vez la computadora que se lleva a la casa no la quiere transportar, entonces hay que tener otra computadora en la oficina. Son ciertos detalles del teletrabajo que ya en el día a día tienes que ir aprendiendo, ¿no? Que los audífonos, el internet, son temas en sistemas, claro, necesitas tenerlos resueltos. Nos ha pasado que se cae la llamada durante una llamada con un cliente, entonces conecto el celular. Todos esos procesos tenerlos ahí para que el cliente no diga que poco profesionales. Entonces, claro, y es algo que vas aprendiendo poco a poco. Sí, ahorita ese tema del internet ya estamos curados. Todos tenemos un celular y si se llega a ir en la casa pones el teléfono y todos tienen ilimitado, no sé. Digamos un buen plan de datos. Eso es algo que nos ha tocado a todos tener porque el internet se cae. Sí, eso es se cae. Lamentablemente, pero sí. Me parece súper interesante esta parte. El tema de management a distancia, ¿tienes unas herramientas, unos software que podrían recomendarnos que usan como equipo? Mira, lo principal, y creo yo que ninguno de nosotros podría vivir sin eso en Dátil, bajo este esquema que te digo, en donde cada uno tiene su propio comando, tiene su propia responsabilidad, es el chat. Usamos WhatsApp así fuera de horas, para temas de, oye, se está inundando la oficina, si fuera el caso. Pero para el día a día usamos Slack, por ejemplo, que es un chat empresarial y ahí tenemos grupos. Entonces ahí pasa mucho de lo que hacemos en Dátil. Nos comunicamos, si hay problemas, ahí les decimos, oye, pasa esto, alguien me puede ayudar. Y lo consideramos un canal formal, ¿no? Entonces si alguien necesita vacaciones, me puede escribir por Slack, oye, Eduardo, tú eres mi supervisor, necesito vacaciones tal fecha, ok, listo. Entonces es una herramienta confiable en donde los que somos miembros del equipo sabemos que si escribes en Slack es formal, digamos, se hizo, se comunicó. De ahí, a nivel técnico, digamos, a nosotros te podría decir que GitHub, que es una red social, no es una red social, es un software para manejar código fuente, pero realmente cualquier herramienta que te permita ordenar tu negocio, ¿no? En tu caso que gestionas, no sé, pues cocinas para tu producto, me imagino que también necesitas al menos una herramienta para todos los detalles de calendarizar tu producción. Entonces eso para nosotros es GitHub, es como donde se maneja el trabajo, ¿no? Y otra herramienta súper importante que digamos que yo tengo para, o sea, te digo como management, para mí, usamos un bot
en Slack que le pregunta a todos, se llama en Agile y estas cosas ágiles le llaman el Daily Stand-Up, que es una reunión diaria en donde cada uno dice cuáles son sus prioridades, los problemas que ha tenido o cosas que ha logrado. Entonces cada área las hace como independientes, para no reunirnos 12 personas todos los días, no es productivo. Cada área se reúne, pero en el chat cada uno deja cada lunes esa información de qué hiciste la semana pasada, qué problemas tuviste y cuáles son tus prioridades. Entonces todos dejamos ahí alguna idea. Si yo quiero hablar con Juan Antonio y pedirle oye, o con Julie, si pedirle ayuda en algo, me puedo meter ahí, veo en qué está, no, Julie está ahorita, esta semana está difícil, mejor voy a molestar a esta otra persona. Entonces eso me ayuda mucho y nos ayuda a todos a saber en qué andamos de manera asíncrona, o sea, no necesito, digamos, estar reportando en el día a día, sino que nos manejamos así como con esa información. Me parece genial, no conocía. Cada lunes entonces tienen... Ajá, hay un robot ahí que pregunta, hola, dime cómo te fue, bla, bla, y cada uno deja como un registro público para que los otros vean si es que necesitan saber algo. Entonces esa ha sido una cosa importante creo que hemos hecho, así sí, es genial. No necesito estar atrás de todo, sino que, mira, ya, ok, no la contacto, no lo contacto. Eso creo yo, la comunicación realmente, ¿no? Y tener el trabajo en orden, ¿no? Que yo no tenga que estar viendo detalles del trabajo de cada uno, sino ya hay herramientas y si siguen usando la herramienta no pasa nada. Un poco hemos tratado de que sea como un McDonald's realmente, esa ha sido gran parte de mi inspiración, es eso, que podamos hacer software así como McDonald's, que el 99% de la hamburguesa salga bien. Va a haber un 1% si esa persona llegó tarde, no hizo el procedimiento, pero es manejable. Entonces hemos trabajado mucho para que Dátil en toda escala, desde gerencia hasta el programador nuevo, tenga ya un canal ahí para trabajar y que no hayan problemas. Y en esta parte, por ejemplo, de hacer procesos, tú craneas con tu equipo técnico, o sea, son varios equipos que trabajan para sí, mira, realmente te soy muy sincero, el 90% de los procesos han salido a partir de incidentes graves. Es decir, no hemos sabido que necesitábamos el proceso hasta que lo necesitamos. Entonces, generalmente sí, ha sido una reunión en equipo o con la persona encargada del área del problema, de la situación que ocurrió, y a partir de eso se ha generado ya un proceso, se formaliza y se ejecuta, ¿no? Te pongo un ejemplo, procesos de atención al cliente, hemos tenido muy pocos casos, pero sí hemos tenido casos de clientes que han sido ya una guerra nuclear, ¿no? Que el cliente habla de abogados, o sea, nunca hemos cometido ninguna falta, pero los clientes, tú sabes, llegan hasta... para reclamar tienes que llegar hasta el último recurso, entonces nos ha tocado crear procedimientos, por ejemplo, para que si ocurre eso, el caso se maneje de manera armónica y al final el cliente quede feliz, ¿no? Inclusive ya devolverle la plata, ponerle que la persona que maneja servicio al cliente sepa que tiene la potestad de decirle te devuelvo la plata, no me tiene que preguntar a mí, a nadie, sino mira, ya llegué al punto B8, devolver la plata, ya se acabó, se apagó el incendio. Entonces sí, han sido un trabajo en equipo realmente y los tenemos en Google Docs, es algo muy básico, pero lo ejecutamos de tal manera que todos los lean y los pongan en práctica, ¿no? Ya se implementan con herramientas, los mensajes se copian de YouTube en el software de servicio al cliente, como para que el proceso esté ya semi-implementado, ¿no? Es como un organigrama cuando ves como preguntar una pregunta así, ¿no? Y así vas... Ajá, exacto. Por ejemplo, en el código, cuando alguien va a publicar un cambio, un programador, para que ese cambio llegue a los clientes tienen que pasarse pruebas. Entonces, si el software, si no se hace con las pruebas, se evidencia y el software no pasa al cliente, ¿no? Entonces, esos son los procesos que la parten como una idea, como un documento, pero al final sí se implementan en un software para que ya pues cumpla su beneficio, cumpla su objetivo el procedimiento, ¿no? Me parece genial porque es parte de management de gestión que yo tengo a nivel de mi equipo, que es más pequeño obviamente, pero la parte de asociar el management a la tecnología te hace ganar muchísimo tiempo, ¿no? Así es que para mí ese ha sido el estilo de management que me ha llevado a que las personas que trabajan conmigo estén felices, no estén estresadas de que tienen que hablar conmigo, de que yo tengo que preguntarles algo o que no saben qué hacer, si la A o la B, sino que tratar de que el 90% de las respuestas ya estén en un software, que claro, en tecnología es más fácil, trabajamos en software, entonces tenemos ese beneficio, pero para mí ese ha sido mi mayor, digamos, como que a qué le debo tal vez más de mi tranquilidad y que me dé tiempo a hacer otras cosas, es eso, que todo esté ya tecnificado, ya que no... Y pienso en McDonald's, imagínate, el dueño de McDonald's no está pensando en ningún detalle de cómo se hace una hamburguesa. Entonces esa fue una lección importante. Y,
perdón que entré más en este tema, pero me encanta. ¿Cómo lograste tener esa confianza de los empleados, de tus colaboradores, saber que no te van a fallar, y si es que hay una falla en la matriz, que al final se pueda resolver y que puedan resolver sin ti? Claro, mira, esa es una buena pregunta, y creo que hay tal vez dos componentes, ¿no? Uno es la confianza, que es tácita y legal realmente, porque en los contratos laborales que lo firmamos yo y lo firma el empleado, están ahí ciertos términos y hablan de confidencialidad, de confianza. Entonces eso da como una línea de base en la relación personal de, mira, te estoy confiando esta información de clientes, te estoy confiando este componente que es importante para miles de empresas. Esa es la primera parte, y la segunda parte es de alguna manera esa comunicación con la persona, ¿no? De que uno entiende lo que su trabajo, poder entender, comunicarme, entiendes lo que tienes que hacer. Dos, entiendes el procedimiento y que hay y más que todo el impacto que puede tener el no seguir el procedimiento. Y eso todos los días. Es un tema de comunicación, entrenamiento. No tenemos un programa de entrenamiento así formal, la Universidad de Dátil, pero sí tenemos un entrenamiento básico que las personas que entran a Dátil siguen, y se basa mucho en el día a día. Si, por ejemplo, tú entraras a trabajar como programador en Dátil, dentro de tu segunda semana, la primera tal vez aprendes la parte técnica, estás ahí aislado, pero la segunda semana probablemente ya entres al chat, agarra ahí un cliente, respóndele, mira qué problema tiene y resuélvele. Entonces ya eso está dictaminado a nivel tecnológico, eso yo no tengo que preocuparme ya, porque obligatoriamente tiene que aplastar el botón A, el B y el C para resolver, no va a poder hacerlo de otra manera. Y obviamente en la parte técnica y en la parte de servicio al cliente tengo también personas que trabajan conmigo, que por ejemplo Juan Antonio, mi socio, maneja el equipo de programadores, entonces él también está dando un nivel más de validación de que se cumplan los procesos. Entonces, al final termina todo en comunicación, en poder comunicar claramente tu expectativa como gerente, no solamente al programador, sino también a Juan Antonio para que él refuerce. Es una cadena, ¿no? Puede parecer evidente o muy obvio, pero necesitas hacerlo de manera deliberada, con programas, con acuerdos, contratos. Es como algo que tiene varios vectores de fuerza, creo yo, no es una sola cosa. Como son bases sólidas, legales, que sí, igual hay que tener por si acaso, y para poner como las reglas del juego. Obviamente hemos tenido problemas con programadores o empleados o alguien que no cumpla los procedimientos, y claro, ya cuando hay un problema que radica en la confianza, evidentemente no es otro tipo de problema, ya pues ahí te tocará resolverlo como poniéndolo en cuarentena al empleado, decir, oye, a ver, ya no puedes chatear por una semana, aprende a hablar, o en su defecto ya separarlo de la compañía, ¿no? No es una panacea este esquema que te digo, pero definitivamente se basa en eso, la confianza, básico, asumir buena fe de entrada, y de ahí la comunicación y procesos, ¿no? Que todo esté documentado, que todos lean la documentación, inclusive que aporten a construir ese documento. Cada área aporta. No lo hacen todos porque otros están ocupados realmente haciendo el trabajo que tienen que hacer, pero claro, en la parte de supervisores hay mucho tiempo a veces que puedes decir, oye, si le dedico una semana a documentar este nuevo proceso, ya me ahorro problemas por mucho tiempo, ¿no? Entonces esa cultura es algo que creo que a todo emprendedor le puede ayudar a tener un negocio, no digo que va a crecer, pero un negocio saludable, ¿no? En donde el problema no sea la calidad, definitivamente. O sea, si tú sigues procesos y te dedicas a eso como trabajo, de oye, vamos a poner e implementar procesos, el tema de calidad no debería ser un problema para ti. Y ya está resuelto lo mejor. Si la lo mejor, no ajá. Problema, Especialmente si no quieres estar tú, o no puedes estar tú como gerente o como dueño siempre en todo, porque ya no te alcanzas por el tamaño de la empresa. Los procedimientos y la comunicación, creo que, y cuando digo comunicación, tal vez Juan Antonio o alguien pudiera decir, pero si tú no hablas casi nunca conmigo, me refiero a eso, claro, que las veces que te comunicas sean deliberadas, claras y efectivas, y claro, comunicación es eso, no necesariamente estar preguntando o hablando todos los días. Sí, a cada rato. A eso me refiero con comunicación, que sea una comunicación muy eficiente. Sí, es un poco como con los mejores amigos que quizás no hablas todas las semanas, pero sí, ya todos saben. Cuando hablas de cosas de valor y
y sí aporta, creo que es un poco así. Es muy similar, correcto, muy similar, ajá, que es esa mística de cultura, de que todos estamos en el mismo equipo y sabemos estas cosas ya, es el modo de hacer las cosas en Datel, ¿no? Y que cuando no esté claro tengan la confianza de preguntarte, decirte, sí, oye, esto no lo conozco, ¿cómo lo hago? Y que tú puedas responder, ¿no? Y decir, oye, mira, hazlo de esta manera, o habla con, yo no sé, habla con fulana, ella te va a dar la respuesta. Bueno, súper. Es un tema súper interesante porque el talento humano en la empresa es clave y la comunicación. O sea, puedes tener talentos, pero si no está bien organizado el conjunto, no llegas a ninguna parte. No llegas a nada. Hay una corriente de pensamiento y en sistemas específicamente, que hay mucha gente que escribe y habla sobre esto porque es un problema a nivel mundial. Cualquiera que está haciendo software sufre problemas de calidad por esto, por el tema de la comunicación y organizar el trabajo. Y hay una corriente de pensamiento que organiza o habla o define los equipos de trabajo de software como sinfonías y un poco apelan a esa ambigüedad en que existe la sinfonía, la música está documentada a nivel altamente técnico, pero quienes la ejecutan tienen un porcentaje de improvisación que lo hacen con la práctica únicamente. O sea, ese nivel de improvisación es que al final lo que tú escuchas, mira qué bonita que suena esta interpretación, se debe a, claro, una base técnica sólida, pero esa práctica que ponen y que ya se conocen los dos músicos, no sé, pues lo que sea que estén tocando el violín, si eso se repite muchas veces vas a lograr un nivel de excelencia alto, ¿no? Y hay una serie de estudios que hablan mucho de eso y me parece interesante, donde no todo es ciencia. O sea, hay un componente humano fuerte en donde no hay otra que la comunicación, que practicar todos los días hacerlo, y eso te va a llevar, digamos, de alguna manera a la excelencia si lo haces todos los días. Genial, es una buena lección. Eduardo, para terminar el podcast tengo preguntas que son siempre las mismas, son preguntas flash. Puedes responder tú como quieras, igual ya has venido hablándonos súper, o sea, fue súper interesante lo que nos has contado. Esas preguntas son más personales acerca de lo que había antes de Datil y lo que nos puedes contar. ¿Qué significa, según tú, tomar las riendas de tu vida? Tomar las riendas de mi vida. Creo que empezar a responsabilizarte por tus acciones, y no por algunas, no por todas, porque hay mucha gente que puede decir, no, yo sí me responsabilizo, pero aquí quedan 2 o 3 que no. Eso creo que es lo principal, saber digerir eso, que tú eres el único responsable de todo lo que hagas y los resultados. Base fuerte de estoicismo. Sí, se podría decir, correcto. Chévere. ¿Qué citación, dicho o mantra te mueve o podrías compartir? Que me mueve. hay una. O sea, es súper antítesis a eso, ¿no? Sigo a es un autor, ha escrito algunos libros, se llama Jocko Willink, y él tiene una frase que es good. Entonces él dice que era un militar, uno de los militares de una unidad súper condecorada en Irak. Y él dice que cuando venían con algún problema los subalternos, no, es que están invadiendo, que se dañó el carro, me decía, good. Entonces me parece súper importante que no importa lo que esté pasando, si todavía estás vivo, todavía tienes chance de estar pensando en eso siquiera, es una oportunidad de seguir adelante, de mejorar, de resolver, de avanzar. Entonces a cualquier cosa que los clientes que están bien, o sea, good, está bien, no importa, o sea, hay que ver cuál es la resolución. Entonces eso me mueve bastante, ¿no? Esa, creo que automotivación, no sé, de poder mejorar cada segundo. Es súper optimista, ¿no? De que siempre va a haber un mañana mejor, pero si me preguntas sobre motivación, eso me motiva a mí. Poder tener esa oportunidad de, vamos ahora sí a mejorar, a resolver, a buscar que las cosas estén bien. Y creo que está más de actualidad todavía ahora, que mucha gente se le cambió totalmente su vida diaria, o sea, todo nuestro entorno ha cambiado y si está bien, todo se podrá resolver. ¿Claro? Sí, si estás vivo, estás con salud, obviamente hay... Y claro, le han hecho la pregunta, y él tiene un podcast también, y en algún momento surgió esa pregunta, pero ¿qué pasa si tengo cáncer, tengo esta enfermedad, no tengo plata, qué me vas a decir? Good.
No necesariamente, pero tienes que buscar cuál es tu solución. O sea, siempre hay una solución a todo, sea el momento que sea. No unas no tan buenas como otras, pero sí, esa creo que es una buena forma de motivarse. ¿No? Ese es un mantra súper básico así. Pero... Me gusta, ¿no? ¿Cómo se llama el señor? Jocko Willink. Ajá. Es un militar ahí, cabeza cuadrada, sí, pero es súper interesante. Lee libros, escribió algunos libros. Muy interesante el material. Lo voy a poner en las notas del podcast. ¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado? El mejor consejo que me hayan dado. No sé así tal vez por tiempo, no recuerdo muy atrás, digamos, tal vez el último mejor consejo te podría responder. Sí. Hay uno que me dijo alguien que es: contrata lento, despide rápido. Es súper maldito, ¿no? Así a nivel gerencial, pero es un buen consejo. Ajá, es un buen consejo que siguiéndolo me ha ido mejor que antes. ¿Y te ha pasado tener que despedir a personas que no encajaban? Sí, claro, por supuesto, sí me ha tocado. Siempre yo soy una persona amigable, no soy una persona, nunca me he peleado con nadie, pero sí me ha tocado, claro, despedir y cerrar capítulos. Sí, eso es, yo a veces lo hablo con amigos o amigas que no tienen su propio negocio. Es que hay que hacer la diferencia fuerte entre lo personal. Puede ser una persona que te caiga súper bien, que a nivel humano no hay ningún problema, pero solamente que no encaja en la misión que necesita en este momento en la empresa. Así es. O se puede mejorar, capacitar y todo, pero a veces no así es, sí, definitivamente. Ajá, ese es un reto también, separar eso, ¿no? Y que las relaciones queden bien. Pero sí, pues creo que todo el que tiene una empresa en algún momento le va a tocar. Sí. O tener a alguien de recursos humanos que lo haga. Que lo haga, es lo mismo. Es delegar la parte difícil. Así es. Si pudieras hablar con Eduardo de, no sé, 16, 18 años, ¿qué le dirías? Compra bitcoins. ¿Cómo? Compra más bitcoins. Okay. Le diría eso, sí. Oye, va a salir de esta manera, compra todos los bitcoins que puedas. Sí, porque ha subido bastante ¿cómo se dice? Sí, la valoración, la valoración en dólares ha subido, sí. Eso fue de ley, diría, ese es mi único. Y pronto podremos facturar con Bitcoin, depende del presidente que entre. No quiero entrar en ese detalle político económico, pero sí, no fuera mala idea que el nuevo presidente empiece a atesorar Bitcoin y a usarlo como moneda de reserva, ¿no? Creo que sería un hack para salir de la pobreza para mucha gente. De eso podremos hacer un episodio entero sobre tema Bitcoin, porque me interesa demasiado. No es un tema de izquierda, de derecha, es un tema técnico básico que creo que fuera una buena oportunidad. Vamos a ver si es que llega ese momento. Veremos. ¿Qué libro, cómic, recurso podrías recomendar? ¿Qué libro, cómic o recurso? Un libro que me gusta, que es el primer libro de Jocko Willink, que es bueno. Ese libro me ha ayudado mucho a confirmar esa teoría o ese estilo de vivir, de enfrentar, en serio, de responsabilizarse por tus problemas. Se llama Extreme Ownership. Okay. Ese libro es bueno, sí. Te habla mucho de eso, de cómo responsabilizarte de tus acciones y llevar eso a un entorno laboral, ¿no? Cómo transmitir esa idea, ese sentimiento de urgencia, de responsabilidad serio a las personas que trabajan contigo, ¿no? Y no verlo como algo de miedo, qué miedo, el jefe duro, sino verlo como algo del día a día. Esa es tu realidad y que tú aprendas a trabajar no detrás de un escudo, de un manual de procesos, sino hacia el frente, hacia, a ver, yo estoy aquí para resolver los problemas, ¿no? Sí, el tema de responsabilidad para mí es algo que siempre me fascina, exactamente como tú dices, el tema que viene del latín, de cómo respondes frente a lo que te está pasando. Correcto. De no esperar que alguien venga a salvarte o a hacerlo por ti. O esconderte detrás del counter, del manual, no es que el manual dice que, está mal el manual, tú haz un nuevo manual. Dile a mi jefe que dice que no, como así es. Tomar la decisión y también es parte de los managers, de las personas quizás que estén más arriba del equipo, que estén gestionando, de darte esas herramientas para ser responsable en el momento en que te toque. Así es. Este señor Willink habla mucho de management inverso.
en donde tú trabajas en un área y eres un lunar dentro de un área de 80 personas y hay un jefe que es un idiota, no es un buen jefe. Ok, en vez de quejarme, ¿cómo pienso yo en cómo hacerle un contra-management? ¿Cómo yo hacer lo que él haga bien las cosas? ¿Cómo decirle, oiga jefe, mire, está pasando esto, mira, hice esto, otro? ¿Cómo tú, digamos, hacer incluso eso, no de sumar contracorriente? Entonces me parece interesante porque en la vida de alguien que emprende, que empieza, siempre va a haber un momento en que te vas a sentir así, en que tienes que ir contracorriente. ¿Cómo influencio el que está arriba, a mi jefe, a mi cliente, a mi, no sé, pues al que me va a dar el préstamo en el banco? Y esa forma de pensar es muy, muy útil, que te puedo decir, es útil. Al menos como tenerla como opción. No necesariamente vivir tu vida así, si no eres un gerente, tal vez si trabajas en un área con jefes, pero tener claro que esa es una forma de resolver los problemas es interesante. Genial, voy a ponerlo en las notas. ¿Qué persona extraordinaria podría ser mi invitado en un próximo episodio? ¿Qué persona extraordinaria podría ser tu invitado en un próximo episodio? Podría ser, es que me da, si digo un amigo, otro va a decir, no, pero ¿por qué no me dijo? Pueden ser varias. Ajá, pueden ser varios. Me parece interesante, puede ser Luis Loaiza. Él está, creo que es un buen ejemplo de resiliencia, de que ahorita coronavirus, esa empresa le va muy bien, está creciendo, entonces me lo admiro mucho. También, sí, puede ser él, y a mis otros amigos, o sea, sí, también ellos. Luis Loaiza es un buen ejemplo de resiliencia, no es ecuatoriano, está aquí en Ecuador y opera una empresa que opera en varios países. Lo admiro mucho como tiene unas historias ahí, él que obviamente no las va a contar, pero te las puede contar él, unas historias así súper interesantes, es todo lo que ha hecho. Genial, ojalá pueda estar en un próximo episodio. Gracias, Eduardo. Para terminar, solo quisiera preguntarte dónde te pueden encontrar en redes, en internet, saber más de ti, de tu proyecto. Bueno, primero en datil.com está toda la información de Datil, ahí pueden chatear conmigo si es que estoy ahí o con alguna persona que esté atendiendo el chat, a veces estoy yo también. Para mí, a nivel personal, en Twitter me pueden escribir en errat, en Twitter, y ahí, sí, realmente Twitter es como mi red social de preferencia, me pueden mandar un mensaje y siempre respondo. Super. Para pelearse o para conversar. No, en Twitter es un lugar así un poco tóxico, trato solo de leer, no pelearme con nadie, pero sí, en Twitter o en datil.com. Súper, gracias Eduardo por tu tiempo, por darnos tanta buena información y espero que les guste a los oyentes. Gracias a ti. Si estás aquí todavía, quizás es que te haya gustado el contenido. Recuerda, cada lunes publico un episodio de podcast con una persona extraordinaria para inspirarnos y motivarnos a alcanzar nuestros sueños. También cuento mi vida de emprendedora, doy consejos y creo contenido para ayudarte en mi Instagram @learcc. Encontrarás el link en la descripción de este episodio. Para terminar, si quieres ayudarme a llegar a más emprendedores, comparte este episodio a un amigo y déjame 5 estrellas en la app que estás usando. Permite dar a conocer el podcast en los rankings. Gracias, hasta la próxima.